Muy buenas tardes, hermanos. La palabra dice Shalom, que traducido es la paz sea con vosotros. Hermanos, la paz es necesaria en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Y quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son los pacificadores? Los que llevan la palabra, hermanos. Los que comparten. Los que dan testimonio de Dios. Ellos son los pacificadores. Porque toda palabra influenciada por el Espíritu Santo es de paz. Es de paz, hermanos. El camino de Cristo, cuando vino a esta tierra, hermanos, fue uno de paz. Él vino a traer paz sobre la tierra. Y es cierto, hermanos, el mundo se resiste a la paz, porque el mundo tiene muchas cosas que cargar. Y es más, hermanos, vamos a dejar de decir mundo y vamos a decir, a veces el ser humano se resiste a la paz. Hermanos, yo he entendido que muchas veces el que menos tiene, cuando se trata de lo material, es el que más paz tiene en su corazón. Y si nos vamos al libro de Eclesiastés, que, hermanos, es un libro muy lleno de sabiduría. Dice: dulce es el sueño del trabajador, del obrero, coma mucho o coma poco. Tiene paz en su corazón. Tiene paz en su vida, tiene paz en su ser. Pero, hermanos, hoy en día pareciese que es muy difícil para el hombre hallar paz. Y no entiendo. Y no entiende el hombre por qué. Y es que a veces, hermanos, llevamos una carga en nuestra espalda. Y esa carga, hermano, no se va. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nosotros mismos no la soltamos. Nosotros mismos no soltamos esa carga que viene sobre nosotros. Fíjense nada más, la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, capítulo 10. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir? Que el camino de Cristo es un camino de paz. Pero fíjense nada más lo que dice aquí la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros os recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, dice el Señor que no vino a traer paz. Pero hermano, acabas de decir que el camino de Cristo era un camino de paz. ¿Se equivoca la palabra del Señor? No, hermanos, la palabra del Señor no se equivoca, pero es necesario entender. Es necesario entender que muchas veces la paz no se encuentra cuando el cuerpo, cuando el ser, cuando el alma está en pecado. ¿Quieres paz, hermano? ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres paz en tu ser? Necesitas ser liberado del yugo del pecado. Necesitas poner en poco todo lo material, hermanos, porque muchas veces le damos mucho valor a lo que tenemos. A la forma en que vivimos, a la forma en que vestimos, a la forma en la que nos acostumbramos a vivir, a comer, a vestir, a caminar, a vivir la vida como la vemos. Le damos demasiado valor y cuando alguien quiere cambiar lo que por años hemos vivido, no queremos. Porque para nosotros esa es una especie de miedo. Es un miedo constante en nuestro ser que dice, ¿y si no vuelvo a como estaba? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo? Porque hermanos, el ser humano tiene ese apegamiento al control de su vida. El ser humano quiere controlar la vida misma. Y si no siente seguridad y control en su vida, hermanos, el ser humano se enloquece. Se empieza a deprimir. Se empieza a sentir triste. Se empieza a sentir que no tiene control de nada y eso le da desesperación en su vida. Y hermanos, no puede encontrar paz y no la va a encontrar por cuanto tiene demasiado valor en las cosas del mundo. Por eso dice el Señor, yo vine a quitarte todas esas cosas. Todo eso que tanto te gusta y que tanto amas, eso yo te he venido a decir, déjalo y sígueme. Por eso el Señor dice, yo no he venido a traer paz, sino vine a traer, dice la palabra, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por cuanto el hombre ama las cosas materiales, el pecado, su antigua vida, su viejo yo. Y no puede dejar lo que tanto le ha valido. Hermanos, la palabra del Señor, ¿quién es considerado amigo de Dios? Abraham. Abraham es considerado amigo de Dios y dice la palabra del Señor que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y si recordarán un poquito de la historia de Abraham, Abraham vivía
en la parentela de su padre. Abraham vivía en la comodidad del brazo de su padre. Cierto día, sin esperárselo, escucha una voz que le dice: Abraham, sal de la parentela de tu padre y sígueme a la tierra a la que yo te mandaré. Abraham no preguntó: ¿a dónde, Señor? Él agarró sus cosas, tomó lo que era suyo y salió de la parentela de su padre a la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. ¿Y saben qué es lo extraordinario de esto, hermanos? Lo extraordinario no es que Abraham dice, pero Abraham tomó sus cosas. No, hermanos, no se refiere a eso. Abraham no sabía dónde iba a ser. Abraham no sabía dónde era la tierra que Dios le estaba diciendo. No tenía seguridad de nada, hermanos. No tenía control sobre su vida. Él solamente obedeció y salió a un lugar incierto. Porque Dios no le dijo, te voy a llevar a la tierra que se llama de tal manera, está a 20, 15, 30 kilómetros de aquí. No le dijo nada de eso, hermanos. Le dijo, sal de la parentela de tu padre a la tierra que yo te enviaré. Y salió, hermanos. Obedeció. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, escucharíamos una palabra de un ser desconocido? Porque, hermanos, Abraham no conocía para ese momento de Dios. Por eso es tan impresionante la fe de Abraham, porque no conocía y aún así obedeció. Por eso le fue contado por justicia. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos, tenemos su palabra, tenemos su historia, tenemos el testimonio de la palabra del Señor para entender un poquito del carácter de Cristo, del carácter de Dios. Y si viniese una voz y nos hablase, entenderíamos que es Dios. Por lo menos a mi entendimiento, pues yo entendería que es Dios. Y lo que sea que me pidiera, yo quisiese hacer. Pero, hermanos, pensémoslo un ratito, un momento. En cuanto escuchases la voz de Dios y te dijese, vas a ir a donde yo te mando, ¿no empezarías a pensar, pero ¿y mi trabajo? ¿Pero y mi hermano? ¿Pero y mi hijo? ¿Pero y mi padre? ¿Pero y mi amigo? ¿Pero y lo que dejé pendiente? ¿Pero y lo que iba a hacer? ¿Mis planes y mis sueños? ¿Y todo lo que yo estaba haciendo? ¿Abraham no dijo eso? Abraham obedeció y salió. Y no bastado con esa orden, ese obedecer tan impresionante de creer sin tener ningún fundamento de lo que estaba pasando. Dios lo vuelve a probar aún más duramente. Porque, hermanos, Abraham, siendo ya de edad muy avanzada, Dios le concede tener un hijo. El único, hermanos, de su pareja, de su esposa. Su hijo muy amado. Un hijo muy amado. Que en él estaba invirtiendo todo lo que tenía, preparándolo para ser su descendiente, su sucesor. Y Dios, viendo el gran amor que Abraham tenía para con su hijo, le dice, ofrécelo en sacrificio para mí. Y, hermanos, le dolió en su corazón tanto a Abraham, pero obedeció. Obedeció. Y, hermanos, muchas veces eso es lo que nos hace falta. ¿Tú crees
que si fuéramos obedientes como Abraham, hubiera sido necesario que el Señor Jesús viniese a traer espada. No, hermanos, no sería necesario, pero Dios sabe la dureza del corazón del hombre. Dios sabe cuánto valor le damos a las cosas materiales y al pecado. Y es tan difícil. Hermanos, de verdad, yo le pido al Dios de los cielos, ayuda a mis hermanos, ayuda a mi familia, ayuda a todos, Señor. En sus momentos de debilidad, en sus momentos de fortaleza, en el momento que necesiten, Señor, ayúdalos para que puedan obedecer sin dudar. Hermanos, ¿quieres paz en tu vida? Necesitas poner en poco todo lo que tienes. Y eso te lo digo hoy. Pon en tu pensamiento hoy que el día que necesites dejar todo atrás, estate preparado para hacerlo. En el momento, tú ponlo todo en poco y di, en el momento en el que necesite dejar todo esto atrás, lo voy a hacer. Necesitas prepararte para dejar todo atrás y obedecer a la voluntad de Dios. Hermanos, para aquellos que no han experimentado una convivencia, un momento con Cristo, es un poco difícil creer. Es un poco difícil entender. ¿Cómo podría yo dejar todo esto por algo que no estoy seguro? Esa es la fe, hermanos. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermanos. Dice la palabra del Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, ¿qué significa tomar la cruz? Significa que estás dispuesto a tomar todas las consecuencias de lo que hiciste y caminar con ello, aún hacia el camino, aún hacia el Señor. Porque tú dices, hermano, o podríamos pensar, bueno, yo antes fui ladrón, yo antes fui asesino, yo antes fui, no sé, pecador, borracho, asaltador, lo que quieran pensar. Todas esas cosas, hermanos, Dios las perdona. Dios las perdona. Voy a sufrir las consecuencias de todo lo que hice. Vas a sufrir las consecuencias de lo que hiciste. Claro que sí. Dios te perdona, hermanos. Y tu alma entrará en el reino de los cielos si haces la voluntad del Señor. Pero en esa tierra, hermano, tienes que pagar por lo que tú has hecho, por lo que tú has vivido, por las decisiones que tú decidiste tomar. Porque cuando tú decidiste irte al pecado, no le preguntaste al Señor y le dijiste, Señor, yo puedo irme al pecado. Porque si sí lo hubieras hecho, seguramente el Señor te hubiera respondido que no. Entonces, ¿quién va a pagar por esa mala decisión? Tú, mi hermano. Yo, mi hermano. Nosotros, hermano, vamos a pagar. A eso se refiere con tomar nuestra cruz. Toma el cargo de las cosas que tú hiciste y sigue hacia la voluntad del Señor. Todo eso llévalo. Lo vas a tener que llevar a fuerza. Lo tienes que llevar sobre ti. No te puedes deshacer de ello. El Señor te perdona de tus pecados. Claro que sí te perdona de tus pecados. Y en el reino de los cielos Él te va a recibir con los brazos abiertos. Pero tienes que pagar.
las cosas que hiciste, las consecuencias de lo que tú mismo hiciste. Tienes que cargar con ello, hermano. Tienes que cargar con ello. Y dice la palabra del Señor: que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Se refiere a eso, hermanos. A estar dispuesto a dejar todo por causa del nombre de Cristo. Y ahorita estábamos hablando del pecado y de las cosas materiales. Pero ¿qué hay de mi familia? Que tanto amo y que tanto he vivido con ellos y los amo con todo mi corazón. ¿No estaría yo dispuesto a dejarlos? Hermano, todo eso va a acabar. Todos vamos a morir. Y en el día del juicio final, ¿no quisieses tú que toda tu familia también fuere al reino de los cielos? Empieza tú a cambiar. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se cumpla. Para que la palabra y las promesas del Señor se cumplan en la vida de tu familia. ¿No dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Quieres que tales promesas se cumplan en la vida de tu familia y en tu vida? Necesitas cambiar. Necesitas tomar tu cruz y empezar a caminar. A veces piensa uno: no, es que no puedo dejar de amar a mi familia. No estás dejando de amar a tu familia. Estás amando a Dios para entrar a un amor aún más grande del que tú jamás has conocido. Hermanos, tú podrías pensar: ¿cuál es el amor más sincero? El amor de familia. Porque con los amigos te peleas. Con la novia, con la esposa, con la pareja te peleas. Pero con la familia siempre está ahí, dice uno, ¿no? Yo he visto, hermanos, familias que se matan entre ellos. Padres que matan a hijos e hijos que matan a padres. Yo he visto madres que abandonan a hijos. Pero jamás he visto a Dios desamparar a uno de sus hijos. Jamás. Porque el amor de Dios no es comparable al amor terrenal. El amor de Dios va más allá de lo que tú pudieras esperar. ¿Sabes? ¿Quieres amar más aún a tu familia? Ama a Dios. Ama a Dios como nunca has amado. Y entonces amarás verdaderamente como Dios te ha amado a ti. ¿Quieres amar más que nunca? Ama a Dios. Y entonces comprenderás lo que es el verdadero amor. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11, versículo 28 del libro de Mateo, dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa paz, hermano, que tú tanto estás buscando, ahí está. Ahí está, ese descanso que tú estás buscando, ahí está. Esa solución a la tristeza, a la soledad, a todo lo que tú tienes, ahí está, hermano. Es solamente que a veces estamos tan hundidos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia tristeza, en nuestra propia amargura, en nuestra propia ira, en nuestros propios pensamientos, que no estamos dispuestos a ver más allá. No estamos dispuestos a ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Dice la palabra del Señor, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entendamos un poquito cuál es la carga del Señor. Para hacer la voluntad del Señor no necesitas estudio, no necesitas maestría, no necesitas doctorado, no necesitas ser muy inteligente, no necesitas ser sabio ni entendido, no necesitas ser muy guapo ni muy alto, no necesitas ser ni siquiera rico, no necesitas nada de eso, hermano. Lo único que necesitas es tener fe y confianza en el Señor. ¿Para qué, hermano? Para que tu único propósito sea hacer lo que Dios nos ha mandado. No necesitas más, hermano. Y tú dices, hermano, es que yo no sé leer. No te preocupes, hermano. Dios va a poner en ti las herramientas, la capacidad. Pero a veces ni siquiera a eso estamos dispuestos. No estamos dispuestos a esforzarnos. Hermano, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú quieres tener ese poder, tener ese amor, tener ese dominio propio, hermano, entrégate al Señor. Entrégate al Señor en alma y en cuerpo. Entrégale todas las cosas que antes eran valiosas para ti. Dáselas a Él. Todas las cosas que te preocupan, dáselas a Él. Todas las cosas que tú dices, híjoles, es que estoy muy afligido. Es que mi padre, es que mi madre, es que mi hijo, es que mi familia están pasando por una situación tan terrible. ¿Qué puedo hacer yo por ellos? No puedes hacer nada, hermano. No puedes hacer nada. Pero ¿sabes quién puede? El Dios de los cielos puede eso y mucho más. Hermanos, hace unas noches estaba yo muy afligido, muy preocupado. Y tenía tanto así que sentía un vacío en mi estómago, un dolor en mi estómago, como un frío en mí. Me sentía tan como asustado y afligido. Y en ese momento dije, no, eso no puede mantenerse así. Porque un cristiano, una persona que ya le entregó su vida a Cristo, no puede estar triste. Una persona que ya está con el Señor no puede estar triste, afligido y preocupado. No, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo, todas sus cargas se las da a Dios y confía. Y en esa noche le estaba diciendo al Señor, Señor, mira esto, este problema, esta situación, Señor, yo te la pongo en tus manos, Señor, porque yo no puedo hacer nada. Y sinceramente tampoco sé qué hacer. Pero tengo confianza en que tú puedes hacerlo todo, Señor. Y hermanos, en ese momento yo descansé y ya no me preocupé más. Y ya no seguí con ese dolor que sentía en mí. ¿Por qué? Porque yo confié en que mi Señor me había escuchado y en que Él haría la grande obra. Ya sea en mi familiar, ya sea en mi amigo, ya sea en mi conocido, ya sea en mi familia, Él lo va a hacer. Y con esa confianza, hermanos, me levanto y canto y alabo y sigo a mi Señor y voy a todos lados y hago la voluntad de mi Padre porque tengo la confianza en el que Él me respalda. Muchas veces hemos cantado una alabanza que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede, hermanos, porque la confianza que trae el Señor Jesús sobre nosotros es inmensa, hermanos. Es inmensa. Abraham pudo haberse sentido preocupado y decir, pero ¿a dónde voy a ir yo? Pudo haber visto el grande desierto que había frente a él. No había pozos de agua, no había animales. Y detrás de él su familia, detrás de él todos sus allegados, sus siervos, sus animales. Él pudo haber dicho, ¿y ahora qué voy a hacer yo en medio de este gran desierto?
¿Cómo voy a alimentar? ¿Y qué va a hacer de mi familia si no encuentro con qué alimentarlos? Pero eso no fue el pensamiento de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él tenía confianza en que en su Señor no lo había traído para morir. Dios lo había traído para darle la tierra que Él le había prometido. Hay una alabanza, hermanos, que está basada en un pasaje de la Biblia que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y eso, hermanos, es lo que pasaba en ese momento. Dios en ese momento le había dado la instrucción a Abraham, y Abraham no miró hacia atrás, miró hacia lo que Dios le había dicho, y caminó, y caminó, y caminó, y sirvió a Dios, y Dios lo recibió en su seno. Hermanos, es muy difícil para alguien que tiene en grande estima las cosas del mundo acercarse a Cristo. Y es aún más difícil para uno que tiene demasiados bienes materiales abandonar todo eso y emprender una búsqueda de lo espiritual. Por eso les decía al principio, dulce es el sueño del trabajador, del obrero. Coma mucho o coma poco. Porque nunca ha tenido, no tiene que preocuparse más que de lo que come. Y si come mucho o come poco, ya comió, descansa tranquilo. Pero al que tiene mucho, su riqueza, la abundancia, no lo deja dormir en paz. Hermanos, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga del Señor, hermanos, es fácil. La carga del Señor es fácil, pero nosotros lo hacemos difícil. ¿Con qué? Con nuestras concupiscencias, con nuestro pecado, con nuestras injusticias, con nuestros malos pensamientos, con nuestras rebeldías. Todas esas cosas son impedimentos, son tropiezos, son topes en el camino del cristiano, hermanos. Un cristiano, hermanos, es una persona que está en constante escudriñamiento de su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que se mira a sí mismo y a sí mismo se pone en poco. ¿Qué quiere decir esto? Se trata como a nada. Se considera polvo y ceniza, para que en él no haya envanecimiento y se pueda mirar de manera franca, para que se pueda mirar a sí mismo claramente, para que pueda aceptar sus errores y arreglarlos, enmendarlos, restituir, para que pueda arreglarse a sí mismo. Está dispuesto a tratarse mal con tal de hacer bien. Y eso, hermanos, es una cualidad que Dios puede poner en ti si estás dispuesto a confiar en Él. ¿Quieres paz, mi hermano? Necesitas tener la confianza en el Señor. ¿Quieres paz, mi hermano? Deja de hundirte en el pozo cenagoso de tus emociones, en las tristezas, en las angustias, en el dolor. Y mira el mundo. Mira el mundo, porque así como está el mundo, así estás tú también. Así como está el mundo, así estamos también. ¿Y en qué nos diferenciamos entonces? ¿En qué se diferenció Abraham, hermanos? En que creyó y confió.
Y eso, hermanos, le fue contado por justicia. Y le fue dada recompensa. Le fue dado paz en su vida. Le fue dado misericordia en su ser. Le fueron dadas promesas, y grandes promesas, como a ningún hombre le fue dado. Y todas se le fueron entregadas y cumplidas. Nada le faltó. Todo se lo suplió Dios. Y en los momentos en que necesitaba fuerza más allá de lo humano, Dios estaba delante de él, protegiéndolo, liberándolo, dándole fuerzas de donde no había. Ahí estaba Dios. Y hermano, todo eso lo puede hacer por ti también. Lo puede hacer por mí, lo puede hacer por ti y lo puede hacer por todos nosotros. Solamente necesitas confiar. Solamente necesitas poner en poco todo lo demás. Pon en grande estima a tu Señor. A ese sí. Dale todo tu querer. Dale todo tu amor. Dale toda tu atención. Dale toda tu confianza. Y Él te pagará grandemente. No lo merecemos, pero aún así Dios paga. Y mucho. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 3, versículo 18 de la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 16. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es de lo que estábamos hablando, hermanos. ¿De qué tienes lleno tu corazón? De tristezas, de angustias, de ira, de cosas perversas. Pues ahí, hermano, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, esta dice, sin incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre, hermano? Es la inseguridad. Es la inseguridad. Cuando no tienes la confianza de lo que va a suceder. Pero hermano, si tú le entregases de verdad, hermano, no habría incertidumbre. Porque ¿sabes qué trae la incertidumbre en la vida del hombre? Trae desesperación. Trae angustia. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores. Hermano, ¿quieres ser bienaventurado? Llénate de Dios. ¿Quieres ser un pacificador? Llénate de Dios, para que de ti no salga nada más que Dios mismo. Para que de ti no se desprenda nada más que la voluntad del Señor y la obra del Señor y palabras del Señor y la mente del Señor y el corazón del Señor y el amor de Cristo. No habrá otra cosa que salga de ti más que pura cosa buena. Y entonces, hermano, el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Hermano, hermana, hermanos, quieren paz, quieren estar tranquilos, quieren ya no sentirse angustiados, quieren ya no sentir esa tristeza, esa angustia, esa amargura, esa ira, esa envidia, todas esas malas emociones que siempre han acarreado la vida del hombre por generaciones. Confía en el Señor. Confía en el Señor y entrégate. Imaginemos un cuarto oscuro. Tú no sabes qué hay ahí. Tú no sabes si hay una mesa, si hay un banco, si hay algo ahí con lo que te vayas a tropezar. Tú no lo sabes. Está completamente oscuro. Y tu misión es empezar a caminar, aunque no sepas qué hay por delante. Y vas a caminar con seguridad, con paso firme, sin desconfianza, sin esperar, sin saber qué está ahí. Y ahí va a haber muchos tropiezos, va a haber muchos topes, pero ¿sabes qué? Vas a tener un guía. Ese es el Señor. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él va a ser tu luz, Él va a ser tu guía y vas a caminar firmemente. Y no vas a tener desconfianza, no vas a tener inseguridades, no vas a tener angustia, ni tristeza, ni dolor, porque tu luz admirable va frente a ti. Y te vas a sentir libre, hermano. Libre, en paz, descansado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y es tu decisión. Cristo no te obliga, pero como un amigo está ahí, te dice: ven. Y hermanos, muchos lo rechazan. Muchos lo rechazan. Muchos desprecian su mano amiga. Pero el que es misericordioso no se enoja contigo, no se desespera contigo, no te trata mal, te ve con ojos de amor. Y me duele, hermanos, me duele que nuestro Señor sea tratado así. Pero también comprendo el grande amor del Señor que Él tuvo conmigo, porque tal vez así fui yo también, tal vez así fuimos nosotros también, y Él aún así no se desesperó con nosotros. ¿Qué privilegio tengo yo para juzgar? Ninguno, hermano. Más bien disfruto de la presencia de mi Señor, y Él trae paz y gozo a mi vida como ningún otro, hermanos, como ningún otro ser ha traído a mí. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él. Señor y Padre, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto a nuestra vida. Mira aquí, Señor, los que han venido, tú los has traído. Te doy gracias por ellos, Señor. Los dejaste venir, los trajiste, los cuidaste. Quisiste poner en ellos el querer, así como el hacer. Y por eso están aquí, no es coincidencia, Señor. Míralos, Padre.
Mira sus mentes, mira sus corazones, Señor. Si hay gozo, Señor, en sus corazones, multiplícaselos, Padre. Si hay tristeza, Señor, quítala. Y llénalo de gozo, llénalo de paz. Muéstrale, Señor, dales una probada de la paz que solamente tú puedes traer. Que ellos puedan verdaderamente sentir la grandeza de tu nombre, la confianza que solamente tú infundes en tu pueblo, Señor. Yo te lo ruego, Padre. Yo creo, Señor. Yo creo que tienes grande poder para cambiar el corazón de cada uno de nosotros. Te lo he rogado, te lo he pedido muchas veces, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De tu pueblo, Señor, aquellos que te buscan de corazón, aquellos que escuchan tu palabra, ya sea en presencia y aún por los medios que sean necesarios. Otórgales, Padre, otórgales la oportunidad de sentir el fuego de tu amor quemando en sus corazones, Señor. Yo te lo ruego, Padre. Yo te lo pido. Cuando cierro mis ojitos y pienso en Jesús, Él escucha mi oración. Cuando cierro mis ojitos y pienso en Jesús, Él escucha mi oración. No importa si es de día o si de noche, Él nunca está cansado ni enojado para oír mi oración. Gracias por oír mi oración. Cuando cierro mis ojitos y pienso en Jesús, Él escucha mi oración. Cuando cierro mis ojitos y pienso en Jesús, Él escucha mi oración. No importa si es de día o si de noches, Él nunca está cansado ni enojado para oír mi oración. Gracias por oír mi oración. Gracias, Señor. Gracias por oír mi oración. Escucha nuestra oración hoy, Padre. Mira la necesidad de cada uno de nosotros. Y llénanos de ti. Llénanos de ti, llénanos de ti, Señor, porque todo lo que viene de ti es bueno. Todo lo que viene de ti es santo. Todo lo que viene de ti es perfecto. Y bueno, para aquellos que le buscan de todo su corazón. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Lo acepto, Padre. Lo acepto, Señor. No soy nada. Yo no puedo solo, Señor. Sin ti moriría, Señor. Solo contigo, Señor.
podré verdaderamente ser libre y vivir. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de los que están aquí presentes. Si regresan a sus hogares, Señor, que se vayan llenos de ti, Señor. Que se vayan edificados. Que se vayan llenos de tu Santo Espíritu. No vacíos, Padre. Quebrántalos de ser necesario y llénalos de ti, Señor. Yo te lo pido, Padre. Todo sea en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues amén, hermanos.